La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigos y amigas, al programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la cultura, la economía y la política. En esta ocasión hablaremos del movimiento estudiantil a nivel nacional y en específico sobre Zacatecas. No me gustaría enfocarlo solamente en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero tenemos dos de nuestros invitados de esta Casa Máxima de Estudios, que es Ana Lilia Félix Pichardo, que a quien le agradecemos su presencia, igual que a Lino García Escobedo, y obviamente a Marco Torres Inguanzo, nuestro colaborador habitual de este espacio. Y vamos a empezar el programa con un breve diálogo con Marco para que nos dé las líneas más o menos de esta discusión. Marco, el movimiento estudiantil, ¿para dónde debe de ir? ¿Cuáles son sus luchas que debería dar desde tu punto de vista? Gracias. Bueno, el movimiento estudiantil, ahora creo yo que la agenda de este proceso que ha ido en aumento de manera muy notoria en estos 2 últimos años, es una fuerza de renovación. Tenemos que conectarlo con los temas que significan estas fuerzas de renovación. En el caso de la Universidad de Zacatecas, de la UAS, estaríamos hablando de una agenda alrededor de un nuevo modelo académico y una estructura de conducción de la universidad que permita esa renovación. Y la fuerza que puede provocar eso, que puede marcar la diferencia, me parece, son justamente los estudiantes ahora mismo. Okay. La coyuntura en la que se da la importancia del movimiento estudiantil, Lino, es porque vienen de movimientos como el del Poli, que fue el año pasado, Ayotzinapa, otro grave atentado contra los estudiantes, y se han venido dando situaciones contra los estudiantes o donde los estudiantes también son reflejo de esa fuerza que desde nuestro punto de vista son como quien pueden sacar actualmente o una parte importante a sacar esa agenda que está atorada en los problemas de México. ¿Cómo ves tú esa situación, Lino? Sí, en concreto no podríamos entender lo que se logró de asambleas en Zacatecas, la estructura que logramos ir construyendo entre todos, si no lo contextualizamos en el plano nacional. Y sí tener al Politécnico, yo creo que fue un gran referente. El Politécnico nos demostró que se podía seguir haciendo lo de antes, se demostró que se podía seguir en una dinámica de, vamos, no de lucha, pero sí de una resistencia y un cambio, ¿no? Estar siendo como agentes dinamizadores o agentes de cambio en la sociedad. Y Ayotzinapa fue el boom, desgraciadamente fue el boom. Yo recuerdo cuando el 26, 27, estábamos en el Distrito Federal con los compañeros del Poli de la Superior de Economía. Y ese día amanecen las noticias, desaparecen 43 normalistas, ¿no? Fue primero un shock de que no sabemos qué está pasando, a qué se debe, fue todo esto. Empieza el gobierno, empiezan los medios con estas líneas de información de que los involucraba con el crimen organizado, cosas así. Pero recuerdo que a la semana, en un diálogo con Osorio Chong con el Politécnico, ya se ponía en el pliego y justicia para Ayotzinapa. Fue en automático cómo se fue prendiendo en las distintas entidades federativas, y yo creo que sin esa estructura se pudiera haber replicado todo. Fue la Asamblea Interuniversitaria del DF, que había sido retomada, que en algo muy concreto del Politécnico estaba la UNAM, estaba Chapingo, estaba la UAM, y esto nos enseñó, nos dio la posibilidad de que pudiéramos también replicarlo en las diversas entidades federativas. Y yo creo que, bueno, fue bajo el contexto que aquí empezamos a hacer un paro y a empezar a generar estas asambleas, a empezar a generar estos puentes entre
entre facultades Entre primero, facultades, ¿no? ¿no? Que no existía. Tú, Ana Lilia, ¿cómo ves el contexto nacional y la lucha estudiantil? Bueno, yo creo que las características del movimiento estudiantil son muy claras. Una de ellas es la desarticulación, de la que somos pues víctimas, porque eso también es producto de toda la guerra sucia de los 70s, de lo que vino después, y eso provocó que todas las universidades que antes de cierta manera estaban en contacto, tenían comunicación, pues se aislaran, ¿no? Cada quien por su lucha. Y entonces ahora nos enfrentamos precisamente a esa problemática de aislamiento, que si bien hemos tratado de romper a través de las redes sociales, pues no es lo mismo, porque también el movimiento estudiantil es efímero, somos temporales en la universidad. Y entonces mientras no logremos sacar al movimiento de la universidad como un movimiento social, eso va a seguir ayudando a la violencia, eso va a seguir ayudando a quien hoy nos están obligando a salir a las calles, a que sigamos haciéndolo y no lograr nada. Marco, Ana Lilia dice claramente se tiene que lograr pasar de ser un movimiento estudiantil a un movimiento social. ¿Cómo se lograría eso? Tu experiencia, pues. Mira, pasar de movimiento estudiantil a movimiento Juvenil. que lo cual significan agendas mucho más amplias sobre el tema del bienestar en la sociedad. Estos ya no son agendas solamente sobre modelos económicos, sobre modelos académicos, sino sobre modelos económicos y políticos. Bueno, ese enlace se logra si la universidad está no aislada, esto es, si es una universidad conectada con el quehacer de su territorio, si es una universidad que tiene compromisos y enlaces orgánicos con la realidad de su territorio, es más fácil que los jóvenes egresen con una idea mucho más clara de la realidad que tienen enfrente y por tanto que se puedan comprometer también con los temas y la agenda social, ya no solamente estudiantil. Esto supone un modelo académico de universidad de desarrollo. Esto es una universidad enlazada, comprometida con la realidad concreta del territorio de Zacatecas. Tocas un tema que es si se tuviera una universidad de esas características, pero ustedes como jóvenes estudiantes de la misma UAS, ¿existe esa universidad que está vinculada a la sociedad o no? Bueno, yo creo que eso es imposible en estos momentos y un claro ejemplo es la reciente huelga. Nosotros buscando enlazar el movimiento laboral de los maestros con las propias demandas de los estudiantes y que hubiera una simpatía social, pues nos encontramos a que por años se ha venido desvinculando a la universidad de la sociedad. El zacatecano de a pie, por decirlo de alguna manera, no se siente identificado con la lucha gremial de los maestros, no se siente identificado por demandas estudiantiles, porque en realidad se le ha marginado para que no se sienta identificado en su universidad. Porque al final, si nosotros estamos estudiando, es por impuestos de campesinos, de obreros y de todos los sectores que financian nuestra educación. ¿Y qué hacer para cambiar eso, Lino? O sea, ¿cómo acercarse desde los estudiantes, presionar a la rectoría o con la sociedad? ¿Qué se puede hacer los estudiantes para obligar que la universidad se vincule con la sociedad? Creo que el primer paso es que cambiemos los estudiantes la forma de ver las cosas. Es muy clásico y incluso, bueno, es parte, ¿no?, del sistema educativo ya desde los 70s en adelante. Estudia para acceder a un trabajo mejor, mejora tus condiciones y ya. Pero cierta responsabilidad social que te genera el estudio y más de una educación, de una universidad pública, debes de saber algo, que te debes y te mereces a la sociedad. Es quien te está pagando tus estudios. No es una escuela particular donde fue tu familia, no. Aquí sí el esfuerzo de las familias, pero también el esfuerzo de la sociedad en general hace que tengamos una universidad como la que tenemos. Entonces ese debe de ser el primer paso, ¿no? Estar cambiando esa mentalidad, porque podremos ver escuelas, podremos ver grupos que sí están buscando llevar la universidad
a las A las calles. calles, ¿no? Hay un programa que se Ujú. llama, ¿no? De los universitarios a la calle o la Sí, universidad sí. a la calle, en la que participan algunos grupos. ¿Pero es suficiente esto, Marco, o qué otras cosas se pueden meter en la agenda juvenil? No, mira, si entramos con la idea de que este movimiento estudiantil es una fuerza de renovación, y creo que la más importante que puede ser en la universidad, en el gremio docente, tiende a ser también mucho más conservador, ¿verdad? Hay que partir de lo siguiente. La crisis de la UAS actualmente es una crisis de conducción, porque tiene una estructura hiperburocratizada. La lógica de la burocracia es que no innova porque se conduce por repetición. Esto es, la lógica de la burocracia es que obedece a sus superiores, y sus superiores son gobierno federal. Entonces les mandan formas, criterios de calidad, Sí. etcétera, etcétera, y los repiten y los replican. Esto es, la burocracia actúa, o la hiperburocracia actúa por replicación. Lo que requerimos para poder innovar es justamente no replicar, sino construir modelos propios a partir justamente de la especificidad de las necesidades del territorio. Esto es, de las necesidades educativas del Estado de Zacatecas. Por tanto, para poder innovar necesitamos generar modelos propios con especificidad, y esta conducción hiperburocratizada es un obstáculo para eso. Y eso los estudiantes lo podrían Los estudiantes demoler o... pueden contribuir de manera muy importante en demoler esa estructura de conducción, porque son los que pueden emprender movilización que estruje el sistema interno en la universidad, que lo desestructure, que lo deconstruya, y dar paso a nuevas formas de conducción en la universidad, no hiperburocratizadas, sino innovantes, reestructuradas, etc. Pero para que sea eso también tiene que haber una parte importante de los académicos, ¿no? O sea, porque recientemente los mismos estudiantes planteaban que se llamara al Consejo Universitario, al Congreso Universitario para esta gran reforma. Sin ¿Tú duda, ves las condiciones que los sin estudiantes... duda los académicos tenemos la obligación de contribuir con propuestas, ¿verdad?, con análisis, con estudios para que darle conducción al asunto, pero la fuerza estudiantil es muy importante. Sin esa, no, el empuje para una renovación y este empuje desestructurador que puede generar el movimiento estudiantil, pues sin eso la renovación no va a ocurrir y la burocracia o la hiperburocracia va a continuar con su inercia, ¿verdad?, sin innovar. Ana, Marco menciona la cuestión, y yo metería la coyuntura de la renovación en la rectoría. Viene un proceso electoral que ya es en menos de un año, por así decirlo. A estas fechas ya estarán las elecciones, bueno, un poquito más, ¿no? En mayo iniciaría. ¿Tú ves las condiciones ahora que pasó la huelga, el movimiento estudiantil, todo esto que hemos comentado, Ayotzinapa, el Poli, Tlatlaya, bueno, mil cosas más, que los estudiantes han ido poco a poco saliendo del letargo? ¿Ya tú ves las condiciones que los estudiantes en la universidad están para hacer ese empuje o les falta mucho al movimiento estudiantil? Bueno, esto es algo que nosotros hemos venido platicando porque nos preocupa precisamente que ante este panorama ya se vengan unas elecciones internas donde los grupos políticos que ya conocemos dentro de la universidad pues traten nuevamente de seguir precisamente reproduciendo esa burocracia, porque sabemos que obedecerían a intereses externos del poder y no realmente a las necesidades de la misma universidad, de los estudiantes, de los maestros. Entonces, yo creo que haría falta una fuerte integración estudiantil con los maestros, con trabajadores, que vemos las cosas de una manera distinta, como los grupos de poder piensan repartirse una vez más a la universidad. Lino, Ana Lilia menciona esto de los estudiantes en el sentido de la politización que están en el consejo. ¿Estos estudiantes que están en el consejo no representan a la mayoría o sí?
o son, ¿cómo son ellos? Porque se menciona a veces en los movimientos se ven a ustedes, a otros compañeros, pero menos a los delegados. ¿Esos qué son? ¿O por qué no aparecen? No mencionan, no se ven en los medios. Ahora sí, como dicen por ahí, hay de todo. Y hay consejeros que, mis respetos, los hemos visto en la asamblea. Bueno, yo creo que hay que irnos al origen, donde se genera este conflicto con ciertos consejeros. Se plantean en las asambleas un representante por cada escuela, llevar la voz de cada escuela. Y llama la atención que ves voceros que también son consejeros. Y que mis respetos, hacen un trabajo excelente vinculado con la base, vinculado con los estudiantes, democráticamente, pero, y sí hay que decirlo, hay consejeros que no han dado el ancho, no han sabido dar esta participación democrática, pero sin embargo yo creo que esto se debe a una cosa muy en lo concreto. Mucho de lo que se genera en la UAS, de lo que se ha estado hablando aquí, de la mala administración, si podemos llamarla así, o de los manejos un tanto, vamos, turbios y desprendidos de la situación y de la pertinencia social de la UAS, se debe a que es en el consejo donde se pueden tomar las decisiones, donde se pueden avalar las decisiones de cualquier proyecto de rector. Y es muy fácil para los grupos, es muy fácil para quienes están metidos en la política de la UAS, estar ellos poniendo sus consejeros a modo, que les aprueben las cosas a modo, y es ahí donde generan actores políticos al interior de la universidad, pero sin la representatividad, sin el oficio, sin la sensibilidad de hacer democracia. Y es que esto es muy importante. Debemos de aprender a hacer democracia, porque si no nos confinamos a estar replicando los problemas que suceden en la universidad. Y es un mal... Que es una copia que se ve, o sea, simplemente los vicios que se tienen en el sistema de afuera. Partidos políticos, pues ya están dentro de la misma universidad, quizá de forma disimulada, pero que ahora con la huelga se ve y surgen estos grandes temas, pero también surgen, cuando menos yo veo la fortuna, propuestas de solución y de voces a veces que no se veían, que es como la de los estudiantes. En la coyuntura del cambio de administración, Marco, y sobre los consejeros, ¿qué deben de hacer los estudiantes para cambiar quizás? En la última sesión de Consejo Universitario, esta que hubo antes de salir de vacaciones, a mí me sorprendió gratamente un pequeño grupo de consejeros estudiantes que son los que prácticamente armaron toda la crítica que hubo en esa reunión. Fue por parte de ellos. Los directores o ellos, todos estaban muy de acuerdo, y la poca crítica que hubo en esa sesión fue justamente, y hubo dos reclamos básicamente que les escuchamos. Uno de ellos es porque hicieron los informes y no los invitaron, no los incluyeron. Fueron excluidos esos jóvenes. E hicieron públicamente el reclamo y la exigencia de que tienen que participar, que no los podían estar haciendo a un lado. Y algunas críticas al formato de los informes, ¿verdad? De que es un informe financiero, pero no tiene las cifras, y etc. Pero eran los estudiantes los que estaban participando con esa nota crítica. Eso fue grato, pues. A mí me resultó grato, ¿verdad? Porque me resultó refrescante en una instancia hiperburocratizada como es el Consejo Universitario. Parece que están solo los directores. Y hay un pequeño grupo de estudiantes que hacen la nota crítica y el señalamiento. Eso significa que hay una voluntad, ¿no? No solamente de movimiento estudiantil, sino hay algunos espacios en el propio Consejo Universitario en donde es posible hacerlo. ¿Y los académicos sí los toman en cuenta? ¿Van tomando un poco más la voz de los estudiantes o no? Bueno, sí han ido tomando mucho más en cuenta, pero además no porque quieren los académicos, sino por la exigencia de los estudiantes, decir, es que yo tengo que estar ahí, ¿no? Eso me pareció bien, ¿no? Me dio cierta esperanza de que eso puede ser una nota que se pueda extender y se pueda hacer frecuente en las sesiones del Consejo. Insisto contigo, Marco, en que en la universidad y en la sociedad falta esta gran ágora, ¿no?
que se supone es el Consejo Universitario, pero no existe. ¿Qué opciones ustedes ven, los tres, para generar esa ágora? Si es el Congreso Universitario, convocarlo, ¿qué se debe de hacer? ¿O se puede crear una forma alterna, aunque sea testimonial, donde sea esa ágora, que se escuchen universitarios, académicos, trabajadores? Porque también a los trabajadores, pues por su líder sindical, que es un poco pues, extremista, pues casi nunca se les contempla, ¿va? Es la voz de él. Pero ¿hay condiciones para crearla o no vale la pena crearla? Pues fíjate que ahora a mí me parece que hubo una cosa bastante buena en la huelga, que no tanto fueron lo que se consiguió, sino una gran ola participativa de académicos y estudiantes, y que no quedó abatida, o sea, quedó activa. Eso da esperanza de plantear ahora sí un congreso universitario, una serie de foros, de instancias deliberativas, pero que nos lleve a un gran congreso universitario donde nos escuchemos todos los universitarios, estudiantes, trabajadores. Y, bueno, el problema con los trabajadores es que en la universidad se viola el derecho humano elemental de los trabajadores universitarios por parte de su sindicato, porque no tienen posibilidad ni siquiera de hablar o de opinar. ¿Ah? Pero si se crea un mecanismo... Se crea un espacio, pues, un mecanismo probable ayuda, que puedan ¿no? también incorporarse. Entonces, creo que sí hay esas condiciones de posibilidad, y que si algunos grupos pretenden generar procesos de conducción o tienen esas miras de conducción, pues ahí tendrán que demostrar que tienen propuesta, que tienen hacia dónde, qué es lo que requieren, ¿no? Y no solamente la designación del que sigue por ánimos de control. Sí, ¿no? sí. Creo que sí hay esa posibilidad ahora. Lino, si se diera esa posibilidad, ¿qué temas pondría el estudiante de la universidad para solucionar? Para empezar, yo creo que no es el planteamiento que nos debemos de hacer, no es si se puede, es cuándo lo hacemos, y es una necesidad. No podemos seguir inmolándonos en que siga así, que no cambie nada. Tiene que cambiar la estructura al interior de la UAS, y tiene que cambiar la dinámica. Y hablando sobre que hay que cambiar, he visto pláticas en asambleas, pláticas ya en otras asambleas que no son la de economía, e incluso en la asamblea general, y hay planteamientos muy interesantes. Vamos replanteando la universidad como la conocemos, y desde la parte estudiantil, los programas. Hay muchos programas que ya están que no atienden a las necesidades de Zacatecas. Creo que esa debe de ser una de las premisas, que la universidad que se genere tiene que estar al servicio de Zacatecas y pueda ser utilizada tal vez como una palanca de desarrollo, una palanca de dinamización para el Estado. Y en este sentido habría que cambiar muchas cosas, incluso la forma en que se hace el servicio social, hacerlo más de cerca con las necesidades. Hay ejemplos muy claros en Guadalajara. ¿Qué hacen, por ejemplo, ahí en Guadalajara? El campamentos de la UDG, que en concreto liberan tortugas marinas. Ok, ya. Y si vamos a Valparaíso, aquí tenemos problemas ambientales. Si vamos a Peñasquito, hay problemas ambientales, y el universitario ya hace falta. Pero también el universitario hace falta en agencias de desarrollo para las zonas marginadas de Zacatecas. Y es una pena porque el México profundo está incluso en la capital. Entonces, creo que el plan de universidad debe de estar compaginado con un proyecto de universidad, un proyecto de Estado, y atrevernos, ¿por qué no un proyecto de nación? Y tendremos que ir aplicándolo para que todo, sea lineal y apoye el cambio de la universidad, pero como sustento para el Estado. No podemos desentender la universidad de la relación social. ¿Qué puntos anotarías si se diera esta agora, el congreso o el espacio de discusión? Bueno, yo creo que el cuestionamiento sería en varios niveles. Uno sería en la infraestructura, o sea, ¿qué estamos haciendo para albergar a más jóvenes, para extender nuestra oferta educativa y además sí ser la opción de jóvenes que no tengan la capacidad económica de ir a escuelas privadas? O sea, ¿sí estamos siendo esa opción o no? ¿Y por qué? Luego, en lo administrativo,
qué errores se han venido cometiendo desde hace años, no de esta administración, sino de muchas anteriores, con rectoría, con los altos sueldos de los funcionarios. Eso hay que cuestionarlo, hay que cuestionar la corrupción, la falta de transparencia. Pero como dice Lino, y yo creo que sería muy positivo que cada área del conocimiento estuviera aportando sobre cuestiones académicas, que hay que cambiar en los planes y programas, porque nos enfrentamos a una realidad muy cambiante, donde ya estamos incluso desfasados de las universidades europeas e incluso latinoamericanas por nuestros años que permanecemos en la universidad. ¿Son muchos? Son muchos, ya están siendo demasiados, porque se están reduciendo casi a 4 o 3 años de permanencia en la universidad para incluso ya estar laborando, pero ¿qué está pasando pues en México? Porque no hemos estado avanzando junto con, no decirlo modelos de primer mundo, pero sí con modelos que son muy parecidos a los nuestros, como en Latinoamérica. ¿El tema de las cuotas escolares también estaría dentro de su Sí. agenda o eso no? Bueno, nosotros desde la jornada hemos sacado en algunas ocasiones que pues se viola, que son violatorias a la ley, ¿no? Porque el consejo da una cantidad y de ahí cada director las pone como quiere, ¿no? Pero eso no, pues nosotros pensamos que iba a ser una bomba, ¿verdad? Y no se percibió así, como que lo ve normal. ¿Usted es normal eso o sí estaría dentro de sus exigencias de que se respetara? Creo que en este aspecto, y abonando a lo que dice Ana Lilia, en realidad somos la opción como Universidad Autónoma de Zacatecas para la gente que lo necesita, para la gente que no puede acceder, y ahí es tema fundamental las cuotas. Creo que se generaron desde la Asamblea proyectos para irlas tumbando, se escogió como proyecto piloto economía, logramos reducir una multa, como sabemos todas ilegales, multas que no, ni siquiera por el marco jurídico de la universidad son viables. Pero vamos, ha sido un proceso un tanto, no dramático, pero un tanto frenado, que sí logramos que estas multas dejaran de ser obligatorias, ahora paga quien puede, quien quiere. Se logró reducir, pero ese no es el objetivo. Yo creo que sí, como objetivo debemos de ir hacia a la generalidad de la gratuidad de la educación pública, y en este sentido hay que quitar las cuotas regulares y ir dando este paso a que la universidad en sí sea la vía para otra, vamos, la vía real de la educación pública. Vemos que, por ejemplo, el plan de desarrollo estatal dice vamos a aumentar la educación superior. El presupuesto, el ¿no? presupuesto de la educación. Y la cobertura. Pero no se le da crecimiento a la educación pública, sino vemos que la educación privada es la que se está expandiendo. Vamos, a favor de cierto sector empresarial. Sí, ayer daba la cifra el fin de semana la UNAM de que solo pudo recibir al 8%, 8.9. bueno, vamos al 9% de los que solicitaron. Es una cifra 128,000. enorme, ¿no? Y aquí en la universidad, digo, no estamos en los niveles de rechazo de la UNAM, pero sí está enorme. ¿Tú tienes la cifra, Marco, de cuántos rechaza la universidad de los que intentan ingresar? Está más de la mitad. O sea, nosotros tenemos un nivel de rechazo enorme, no solamente la UNAM, que rechaza el 90%, ¿verdad? Y luego se van a otros lados. La Universidad de Zacatecas, aquí estamos rechazando a los jóvenes. Eso es gravísimo y ese es un tema de cobertura. Esto es, de 3 de cada 10 jóvenes entran y 7 están en esa edad, están fuera, están excluidos. Y eso debe ser una es que no hay trabajo, ¿ah? O sea, el tema es que te excluyen de la universidad y por el otro lado, pues no hay trabajo. Son ninis. Y luego nos quejamos del tema de el reclutamiento de las nóminas en el crimen, que además, justamente el perfil de esas nóminas y de ese reclutamiento es de jóvenes, ¿no? Vemos el perfil de estos, de los que están matando, etcétera, son jovencitos que van de 14 a 21 años. Sí, cada vez son más jóvenes, ¿no? Antes eran ya los... Pero fíjate, el asunto también debemos de ver
el tema del gasto porque el tema de la gratuidad va con el tema del gasto, Sí. ¿verdad? Esto es, hay que ver las cuotas porque quiero comentar dos cosas. Uno, en términos de cuotas, no hay una reglamentación en la universidad presupuestal en donde esto que se supone serían ingresos propios esté regulado de cómo se va a captar y cómo se va a distribuir. No hay una reglamentación sobre el presupuesto porque tampoco hay una reglamentación sobre la planeación. Entonces requerimos reglamentar la planeación y la presupuestación y eso nos va a impactar directamente en el tema de cuotas como parte del renglón de ingresos propios y vemos que es legal y que es ilegal y eliminar la parte esta arbitraria. ¿Cuál sería la otra? Y la otra es el asunto de la relación de estos ingresos propios universitarios con los ingresos federales y estatales. Porque vamos a ver cómo está financiando gobierno federal la universidad privada y la educación privada a través de este mecanismo que inauguró Felipe Calderón con la exención de impuestos, ¿va? Que son más de 8,000 millones de pesos. De tal manera que eso significa que tendríamos que ver para la universidad pública qué recursos hay en lugar de que le están dando ampliación de recursos por vía de exención de impuestos a la educación. Sí, que es lo mismo, ¿verdad? De otra vía, pero es financiar a la universidad privada y ahogar a las universidades públicas. Entonces, más o menos para ir concluyendo, veo que más o menos en la agenda tendrían la transparencia, el fin de la corrupción en la universidad, el de las cuotas y qué otro... Los salarios máximos. Los salarios. Me parece que hay que ver el tema de los salarios en la administración, en donde respecto a otras universidades, a lo mejor no están tan lejanos, pero el asunto es hacer la medición aquí. ¿Ah? Sí, porque algunos dicen, que, bueno, gana más el rector del UNAM, no seas gacho, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero el UNAM va. Sí, pero además deben ser criterios, insisto, deben ser criterios propios. ¿Ah? ¿Qué tipo de administrador quieres? ¿Ah? Y eso tenemos que discutir qué tipo de salario vamos a darle a esos administradores. Cuando menos que la discusión se dé, ¿verdad? Y que se ponga y se reglamente, ¿verdad? Cómo van a ser esos salarios. Hay una regla que se había establecido que el administrador iba a recibir un titular C, el equivalente a un tiempo completo titular C, o sea, en la máxima del escalafón, pero se triplicaron, o sea, se fueron mucho más arriba y luego sus prestaciones se calculan sobre sus prestaciones sindicales, las calculan sobre la base de cálculo de su salario como funcionarios. Eso es irregular a todas luces. Entonces tenemos que tener un reglamento de salario máximo en la universidad, ¿no? Y evitar esos abusos y que el que esté ahí es porque tiene proyecto y porque tiene algo que hacer y no solamente porque va a percibir un alto salario. Yo estoy de acuerdo en que un académico, un investigador, el que esté en las actividades sustantivas debe tener mejor salario que alguien que esté en actividades adjetivas, como un administrador. No, nadie puede decir, es que entonces alguien va a ganar más como maestro que como burócrata. Felizmente, que gane más como maestro que como burócrata. Es que ese es como un paradigma, más hasta de uso y costumbre, ¿no? Yo escuchaba dentro de las argumentaciones que daban para defender el salario del rector era que manejaba más recursos que el municipio de Guadalupe y Zacatecas juntos, y Fresnillo. ¿Y eso ¿no? qué? Bueno, entonces decía, pues debería de ganar lo que ganan los presidentes municipales de esos 3 municipios. Bueno, era una cuestión, pero cuando menos en esta gran ágora que se puede impulsar por ustedes, por los académicos, los estudiantes y los medios también, ¿por qué no? Que se meta a discusión el tema de cómo se calcula el salario de los altos funcionarios y el de los... Porque también está en la sociedad de que los universitarios, los académicos, pues ganan bien, en teoría, y son flojos, cosa que no comparto, ¿verdad? Eso es falso. La universidad ha subido mucho, todos sus indicadores de calidad los ha subido de manera importante. Menos el salario, eso sí, ¿no?
Eso sí está dentro, o sea, en general está debajo de la media en cuestión de salarios, tanto para los profesores y de costo de alumno también, ¿no? El costo del alumno universitario está por debajo incluso que el de los COBAES. O sea, somos una universidad muy, muy barata. Muy barata, ¿no? Tú, Ana Lilia, en una intervención que tuviste en la Cámara de Diputados, decías claramente que prefieres perder el semestre a perder la educación pública. En ese sentido, me gustaría que explicaras un poco más lo que dijiste en esa ocasión para que entendieran nuestros televidentes. Bueno, eso lo dije porque me acababan de informar que había un conato de romper la huelga por cierto sector estudiantil movido por algún director de unidad. Entonces, De derecho, hay que hablarlo, hay que decirlo claramente. Entonces, la verdad a mí me molesta demasiado que se empiece a focalizar en una cuestión temporal del semestre, que se empiece a satanizar el hecho de que van a tener que extender 3 semanas, cuando no se está focalizando en un problema grave, en un problema que en este momento fue el movimiento laboral de los maestros, que no se le está pagando seguridad social, y que se ponga en una balanza y que se le dé más peso al hecho de que tenemos que perder clases que al hecho de que nuestros maestros, quienes nos están dando educación, quienes están capacitados para darnos clases, no están siendo respetados laboralmente por esa relación patronal. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Por qué poner en una balanza y darle más peso a la pérdida de clases? En mi escuela es una escuela muy trabajadora. Nosotros vamos todos los días, desde el primer día del semestre hasta el último en el calendario. Cuando se tienen que suspender clases, las reponemos. Y eso quiere decir que no somos flojos, que estamos dispuestos a cubrir clases, a ir tiempos extra o vernos con los maestros después, como sea. Pero no, se trata de valorar la problemática que realmente tiene que mover la conciencia universitaria. Y esa conciencia es la conciencia por la lucha de los derechos. Porque ahorita son ellos, pero nosotros vamos a ser egresados que vamos a intentar ingresar al campo laboral. Y si ya no hay derechos que nos respalden, entonces, ¿para qué estamos estudiando? Sí, tú dices esta palabra clave, que creo que es lo que debe de centrar el debate de los jóvenes y de todas las luchas que se vienen, que es la lucha de los derechos, ¿no? Que es, yo veo en el mundo en que van a ustedes salir los egresados que la van a tener muy complicada si son burócratas por una ley ISSSTE que es muy complicada, o si son trabajadores normales en la iniciativa privada, también tienen las condiciones muy complicadas, si es que llegan a colocarse como trabajadores, ¿verdad?, formales. Si no, tienen la informalidad o trabajar por honorarios, pero es un mundo muy complejo que los estudiantes, yo veo, son los jóvenes, más que estudiantes, son esa agenda que deben de impulsar, la lucha de los derechos. ¿O tú qué opinas, Marco? Para ir concluyendo ya, que tendríamos alrededor de 5 minutos, que enfoques tu comentario, Marco, en esta de la lucha de los derechos, para concluir después Lino, y tú cerramos con la compañera. Bueno, efectivamente, en el trabajo, en el ámbito del trabajo, ha sido fuertemente atacado. Todos los derechos laborales han sido, a partir del proceso de la flexibilidad, este mercado de trabajo se ha precarizado el trabajo. Estamos ante una precarización del trabajo. Y esto implica no solamente a nivel de los pagos, de las remuneraciones, sino de los derechos. Y en la muestra que es muy, la gran muestra es lo que está ocurriendo con el ISEA. Estos trabajadores que están solicitando su seguridad social y que han sido absolutamente ignorados. No se les ha respetado. Ya van de cumplir 60 días. Ya van sobre los 2 meses. Ya van sobre los 2 meses, incluso pasaron ahí la parte de fríos, y etcétera, y siguen siendo absolutamente ignorados. Y son profesores, aunque ellos les llaman asesores, sí, desde mi punto de vista es una actividad académica, una actividad educativa muy importante la que están realizando ellos,
Entonces, de tal manera que para mí me merecen el respeto de un profesor y están siendo absolutamente ignorados sus salarios son muy precarios y no tienen ningún derecho social. Entonces no tienen ingreso a médico, a vivienda y a recursos previsionales, ¿no? Entonces ahí tenemos algo así como la foto del futuro inmediato, ¿ah?, de los jóvenes. de ¿no? los jóvenes. Así. Lino, bajo ese escenario, ¿qué le dirías de conclusiones como último mensaje? Muy interesante, ¿no? Una lucha de los derechos. ¿Qué sucede con la actualidad que tenemos? Yo creo que desde el 82 vivimos en un auge de la derecha. Las políticas públicas que conocemos, el neoliberalismo, laceramiento a todo derecho laboral, al poder sindicalizarte, a tus prestaciones sociales, a poder emplearte o a la educación, no es más que el proyecto neoliberal, que está lastimando el tejido social, que está cada vez quitándonos ese estado de bienestar ganado, ¿no? Por los las sectores, luchas, por las luchas que se dieron. Que tal vez en México no conocimos de hecho en México no se conoció el estado de bienestar como tal, pero una aproximación a la mexicana, pero interesante. Pero eso se nos está quitando. Yo creo que las luchas que vemos en estos días son luchas de resistencia, ¿no? O sea, son luchas de no me quites el ISSSTESAC, no me quites el ISSSTE, el IMSS, mis prestaciones. Y muy importante, mientras no nos sentemos los zacatecanos a decir qué Huasca es la que queremos, cómo la queremos, qué Zacatecas es el que queremos, en donde tu prestación social está incluida, donde el derecho a poder sindicalizarte está incluido, e incluso el derecho a ser empresa, pero bien, ¿no? O sea, está incluido, ¿por qué no? O sea, vamos dándole por ahí, apostémosle a un nacionalismo de nosotros. Sí, bueno, mexicanos. porque también algunos te educan para que seas emprendedor, empresario, no solo... Sí, que se pero valga, bueno, también ¿no? los empresarios tienen que dar seguridad Claro, social, ¿va? que se valga, que ellos logren hacer las cosas, pero bien. Yo creo que se trata de ser un pacto social donde todos estemos involucrados. México ya lo ha hecho, ahí está la Constitución del 17, y no dudo que con voluntad y con el esfuerzo y un buen proyecto lo podamos lograr hacer. Entonces es fundamental eso, tener un proyecto de Estado. Sin eso no vamos a ir a ningún lado, vamos a estar dando luchas de resistencia, vamos a estar dando luchas de no me quites. Pero una vez teniéndolo, el proyecto de cuál es el México que queremos, el Zacatecas que queremos, la Huasca que queremos, esta lucha dejará de ser de resistencias y va a ser una lucha de conquistas, porque vamos a ir construyendo algo más fuerte, algo más sólido y algo desde abajo, pero que no nos van a quitar nada y podemos ofrecer mucho. Tampoco es inmolarnos en todo para las clases medias, clases bajas. No, generemos ese dinamismo, ese sano ambiente, pero vamos, hay que proyectarlo para que esta lucha no sea de resistencia, Muchas sino gracias, de Lino. conquista. Por último, compañera Ana Lili, ¿cuál sería tu conclusión de este programa? ¿Hacia dónde debe ir el movimiento juvenil? ¿Qué luchas debe dar en la UAS o en la sociedad? En fin, lo que tú quieras comentar. Bueno, yo creo que este movimiento es muy importante tanto para la comunidad estudiantil como para la sociedad en general, porque precisamente nos enfrentamos a esta pérdida de todos los derechos ganados históricamente por años, y entonces basta replantearnos qué queremos y hacia dónde vamos, pero también cómo queremos lograrlo. Yo creo que hay ejemplos muy importantes, por ejemplo en Grecia, de que llevaron a la sociedad al extremo, a la barbarie, al desahucio, y la sociedad resurgió porque dijo, no podemos vivir así, simplemente porque ya no nos están dejando vivir, ni pobres, ni clase media, ni ricos, porque en este país solo hay dos clases, que son los millonarios que están arrastrando al país a la miseria y estamos los otros. Entonces yo creo que, como dice Lino, hay que generar un pacto social donde todos los sectores estemos representados, porque luego el discurso del poder es los empresarios, los estudiantes, los campesinos, cuando el pequeño empresario también está sufriendo los embistes de estas nuevas políticas públicas. ¿Cuántas empresas no han venido cerrando ya sus proyectos porque no pueden con la nueva ley? Entonces, yo creo que es un momento importante para la universidad, pero es un momento importante para la sociedad. Creo que si los universitarios encabezaran esta lucha, pudiéramos llegar muy lejos, porque es crear un proyecto de nación. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir, por sus comentarios, y a ustedes que nos dan un clic ahí en las
página de YouTube, en nuestro canal de la Jornada Zacatecas TV y nos vemos en la próxima entrega de Sinergia. Hasta luego. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.